Nicolás, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Acá, gracias por la invitación. Ya, Tengo bien. problemas con mi cámara, mi web cámara, así que lo veré por ahora así. ¿Qué tal? Después de tiempo este. Sí, después de Pero tiempo. ahorita. Qué bueno, qué bueno. Saludos a los hermanos allá en De igual San Juan. manera, San Juan. ¿cómo está el hermano Porfirio? Ahí está en la cámara. Sí, ahorita voy a saludarlo, a ver. Ahí está este. Fernando Karen, Máximo. bienvenido. Bienvenida también Marcos, Elena, Becky, bienvenida. Albert Smith, bienvenido. Bendiciones para el aniversario, hermano. Gracias, Fernando. Bueno, Fernando Karen es su hermano de San Martín. Fernando, buenas noches. No sé qué tal. Buenas noches, don David. Buenas noches, Nico. Tita, Buenas ¿cómo noches. estás? Hermana, Buenas noches. Buenas noches, hermana. Hola, Nicolás, soy Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Buen hermano. tiempo, Acá, hermano. ¿Qué tal? que sea una semana linda de aniversario para ustedes, Sí, para la gloria del Señor. para la gloria del Señor. Sí, gracias a Dios. Un año más. Bueno, Sí, así como dice, para el hasta aquí nos Señor, ayudó el Señor. todas las cosas nos llevan para bien, ¿no? Sí, sí, Importa de verdad. de esta forma, pero estamos aquí perseverando. Pon David Campbell. ¿Qué tal? Hermano Albert Smith, ¿qué tal? Buenas noches. Julie Mendoza también, bienvenida. Buenas noches, hermano, gracias. Buenas noches, hermanos, con todos. Hola, Buenas Chinita. noches, buenas noches. Buenas noches. Camila Ruiz, Ore también, Wilfredo. Wilfredo Chávez, bienvenido. ¿Entraste? Saluda, pues. Ah, ya, ya. ¿Cómo estás, Elmer? Hermano, buenas noches a todos. Buenas noches, hermano Carlos Correa, Bienvenido. hermano David, hermano Nicolás, hermano Don Buenas noches, José. hermanos. Hola, Juan Pasonia. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Juan Pablo. Abuelo, pues. ¿Qué tal, Emer? ¿Cómo estás? Mi hermano Porfirio. Sí, mi hermano Porfirio. Bien, ¿ah? Hola, Nando. Hola, mi ¿Qué hermano. tal? ¿Cómo estás? Bien, Buenas noches, tranquilo, hermano. gracias a Gusto Dios. verte. Igualmente, hermanitos. Hola. Juan Pablo, buenas noches. Porfirio, buenas noches. Elmer, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Hola, Pablito. Hola. Voy a salir de aquí y voy a entrar a mi computadora. Wilfredo, buenas noches.
Hermano, muy buenas noches a todos aquí en esta plataforma. Hay muchos ahí nombres que sé que hay hermanos de Chile, de El Salvador, hermanos aquí de Perú también, de otras asambleas, hermanas. Así que le damos la bienvenida a esta semana de nuestro aniversario. Son 33 años, gracias a Dios, que estamos dando testimonio aquí en el lugar donde Dios nos ha puesto. Bueno, comenzó en el Distrito de los Olivos, en Covida, pero vemos que el Señor nos ha llevado ¿no? por varios lugares y el Señor nos ha provisto de un local ya propio hace ya 2 años. Así que toda la gloria sea para el Señor. Muchos hermanos que han estado con nosotros, comenzaron la obra, ¿no? Lo recordamos, ¿no? Muchos hermanos que estuvieron aquí, muchos hermanos que vinieron, se fueron, pero sabemos que la obra es del Señor. Así que hermanos, como dijo mi hermano Fernando hace un rato, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? El Señor nos sigue ayudando a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, a pesar de muchas cosas, ¿no? Sabemos que la iglesia va a prevalecer hasta por la eternidad. Así que hermanos, bienvenidos a esta semana de aniversario. Tenemos lunes a viernes, vamos a estar un cuarto para las 8, reuniéndonos. Vamos a tener al hermano Camilo Vázquez de Chile, con la exposición de la palabra de Dios. También vamos a estar el día sábado, domingo. Esas invitaciones son para todos los días que es el aniversario hasta el día domingo. Buenas noches, hermano Camilo. Buenas noches, hermano. Bienvenido. Así que vamos a comenzar, hermanos, esta semana. En primer lugar, vamos a orar, pedir al Señor, agradecer al Señor por todo este tiempo y también vamos a alabar al Señor. Vamos a tener lo principal, que es la palabra del Señor. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos una vez más gracias, Señor, por esta semana, Señor, que tú permites. Sabemos, Señor, que las circunstancias son diferentes, pero sabemos, Señor, que tu palabra dice, Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres quien permite todas estas cosas. Sabemos que tú la cuidas, sabemos que tú nos guías, Señor, en seguir dando testimonio, Señor, y gracias por estos 33 años, Señor, que tú has permitido. Sabemos, Señor, las pruebas, las dificultades, todas las cosas que hemos pasado, Señor, pero sabemos, Señor, que todo ha sido para tu gloria, Señor. Esta noche, Señor, todos los hermanos que están entrando a la reunión, Señor, damos la bienvenida. Muchos hermanos, Señor, de varios países, hermanos de otras asambleas, también, Señor, gracias, Señor, por este tiempo que tú permites que nos sigas ayudando, Señor, en tu obra, dando testimonio. Oh Padre, gracias, Señor, que tú, Señor, nos dirijas de principio a fin y tú tomes el control, Señor, de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Vamos a comenzar alabando al Señor. Alabando al Señor. Así que vamos a abrir nuestros signarios. Vamos a abrir nuestros signarios, hermanos. En el himno número 2. Himno número 2. Lo voy a compartir en la pantalla. A Jesucristo, ven. A Jesucristo, ven. Vamos a alabar al Señor entonces. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está.
y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Gracias a Dios. Estamos alabando, glorificándolo. Tenemos al hermano Porfirio, que va también orar. Después el hermano Elmer. Después comenzamos con el hermano Camilo. Buenas noches, hermanos, hermanas. Oremos, por favor. Padre nuestro, te damos las gracias esta noche. Esta noche comenzamos un aniversario más en que tú formaste tu iglesia en Covida. Ahora nos has llevado a Cairán, en calle Manzana G, calle 1, y estamos agradecidos por ese local propio que tú nos has dado. Y queremos, Señor, que a través de cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, que los pobladores de ese barrio, que nos vean y que te conozcan a ti por testimonio de cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, a cada uno de nosotros, manténganos firmes, seguros, como una antorcha encendida en ese lugar y una luz que refleje y que brille hacia ellos a través de nosotros. Padre, estamos agradecidos por este aniversario, 33 años, y te rogamos también, Padre amado, para mis hermanos, grupos que hoy comenzamos, que lo dirijas desde principio a fin, a los hermanos que tienen la dirección, a los hermanos que tienen la meditación, a los hermanos que tienen otras actividades y al hermano que tiene la palabra central, tu palabra tuya para alimento nuestro. Y a nosotros, haznos atentos a todos, amigos, hermanos, hermanas de diferentes congregaciones, y a nosotros mismos también, que podamos salir fortalecidos estos 5 días de alimento espiritual. Gracias te damos por cada uno de ellos, por su presencia, y gracias, Padre, porque tú siempre, todos los años, nos fortaleces, y te rogamos, Señor, y para comenzar 34 años, que nos ayudes añadiendo más personas, aumentando más nuestra vida espiritual, que seamos cada vez más fieles a ti, Señor, que Cristo realmente, que habite en cada uno de nosotros, Señor, para que nuestro andar diario, nuestra forma de vida, que sea semejante a Cristo, y así nos manda tu palabra, y que seamos de fiel en todo, porque tú siempre nos has mostrado y nos muestras
tu fidelidad, aun que nosotros muchas veces no te somos fiel, Padre. Perdónanos todos nuestros pecados, ayúdanos fortaleciéndonos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Padre, gracias por todas estas cosas. Te pedimos tu bendición en nombre de nuestro amado Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, se me acaba de ir la luz en mi lugar. Estoy medio oscuro. Por favor, Yair o Carlos creo que están también como anfitrión. Lo que pasa es que estoy compartiendo en mi celular el internet. Se me ha ido la energía. Por favor, que ellos se controlen. Si alguien entra, Alba también creo que también está como anfitrión. Por favor. Estoy ahorita en oscuras. Estoy compartiendo el internet de mi celular. Don Elmer. Así me escucha. Hermanos, amigos, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Primeramente, agradecer a nuestro Señor por este tiempo precioso que permite para podernos reunir en su nombre. Gracias, pues, Padre, por tu obra que has iniciado aquí en Covida, Señor. Y de verdad estamos gozosos, Señor, porque estamos cumpliendo un aniversario más de testimonio en la cual tu palabra sigue expandiéndose, Señor. Y cada uno de tus hijos, hoy estamos muy agradecidos porque primeramente tú, Señor, viniste a este mundo para rescatarnos de esta vana manera de vivir. Como dice tu palabra, nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza. Pero ahora, Señor, siendo parte de ti, como iglesia, nos reconfortamos en este peregrinaje en el cual estamos caminando. Aún en las adversidades, tú estás junto a nosotros. Por eso, Señor, tenemos esta fecha importante para congratularnos, todos los hermanos y también los amigos que vienen escuchando tu palabra, porque, cierta manera, Señor, tú eres el autor de nuestras vidas. Tú, Señor, en cada circunstancia que vivimos, estás presente. Hemos visto, Señor, desde los hermanos que ya en algún momento han pasado esta situación adversa del contagio de la pandemia, tú estuviste a su lado, Señor, levantándolos. Por eso oramos, Señor, por nuestros hermanos que han estado con dolencias y ahora, Señor, recuperados, porque tu poder es así, Señor. Oramos por el hermano Aldo Aucaya, que sigas reconfortándole a él, a sus familiares, por nuestro hermano Ernesto Quispe, de igual modo también por nuestro hermano Alberto Melgarejo, por nuestro hermano también allá en Villa María, por Israel, también acá en Puente Piedra, por el hermano Manuel. Y en cierta manera, Señor, vemos a nuestros hermanos nuevamente levantados, Señor, porque tú estás obrando en sus vidas y en sus familiares. Gracias, Señor. También oramos por nuestro hermano don Claudio Calero, por su salud, al igual también de otros hermanos y amigos como los familiares, nuestro hermano Nicolás Ochoa, por su hermana, por su esposo. Que tú sigas obrando, Señor, en tu misericordia, en esta familia, al igual también la familia de Cintia, de Chicho, que tú, Señor, sigas cuidándolos, ayudándolos, Señor, en estos tiempos. Gracias, pues, Padre, porque tu palabra nos refresca el alma día tras día, animándonos, Señor, para seguir adelante. Gracias también, Señor, por cada día proveer de nuestras necesidades físicas. Gracias también, Señor,
por el trabajo que tú provees, y hay algún hermano que también está en necesidad, tú estás ahí socorriéndolo, Señor. Y todo ello que vemos a cada instante nos anima, pues, Padre, en un doble motivo para seguir alabándote, adorándote, porque es un Dios poderoso, Señor. Gracias, Padre. Oramos por la unidad de nuestra congregación. Oramos, Señor, para que también sigas obrando nuestros hermanos mayores, para que sigan teniendo esa diligencia, ese amor y también ese ministerio el cual tú has puesto, Señor, a cada uno, para que cada uno, Señor, te sirva como tú los has llamado. Oramos también, Señor, por las almas que están escuchando tu palabra, Señor, que hoy día es día de salvación, Señor. Mañana pues es demasiado tarde. Que ellos también, Señor, tomen una decisión personal en sus vidas, Señor. Oramos también para que en esta semana, aniversario, nuestro hermano Camilo Vázquez, tú dirijas, Señor, la dirección para que pueda exponer tu mensaje y todos nosotros refrescarnos, Señor, de tu palabra. Gracias también por todos los preparativos, los especiales que tú permitas, Señor, sea para tu gloria y tu honra. A ti, Padre, te agradecemos por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano Elmer. Ahora, hermano Camilo, damos pase con la meditación de la palabra de Dios. Adelante, hermano, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanas y hermanos. Les saludo con sincero afecto desde acá de Chile, en el archipiélago de Chiloé, una isla que hay que da hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Una isla muy verde, muy hermosa, donde hemos venido para trabajar para el Señor y estamos detenidos ahora con esta pandemia, pero ha servido para poder crecer en el Señor, para poder alimentarnos más de su palabra y de alguna forma también poder servir por estos medios que la tecnología nos permite hoy en día. Estaba escuchando en las oraciones que ustedes cumplen 33 años de aniversario, una edad bastante hermosa de madurez, que tiene que ver con la vida del Señor Jesucristo también. A los 30 años Él comienza su ministerio, ¿no es cierto? Fue muy hermoso ver, para mí también, fui invitado el año 2015 a un aniversario de una asamblea de hermanos bolivianos que habían emigrado hacia Buenos Aires, en Argentina. Cumplían también 33 años y fue una hermosa jornada, una asamblea de 120 miembros. Habían cerca de 8 ancianos y en las conferencias habían unas 500 personas, 600 personas, que duró esa conferencia también 5 días, igual que ustedes. Y no es casualidad, también con ellos toqué este tema de Nehemías, los muros y las puertas de Nehemías. Así que ha sido toda una alegría para mí retomar este hermoso libro de Nehemías y volver a aprender las enseñanzas que hay en la experiencia y en la vida de Nehemías. Y para comenzar hoy día vamos a hacer una introducción, vamos a ver el contexto, las fechas, los propósitos, las razones de este libro de Nehemías y las aplicaciones antes de entrar de lleno mañana, una por una, a las puertas de la ciudad de Jerusalén.
Vamos a leer en el libro de Nehemías, capítulo número 2. En el libro de Nehemías vamos a leer en el capítulo número 2. Nos dice en el verso número 1. Sucedió en el mes de Nisan. Eso es aproximadamente marzo-abril en el calendario judío. En el año 20 del rey Artajerjes, que estaba ya el vino delante de él. Tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y uno de los pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veéis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita, Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hasta ahí vamos a leer en este interesante capítulo del segundo libro de Nehemías. Nehemías significa Jehová consuela. Aquí tenemos
un tremendo hombre de Dios que va a cambiar de oficio, de copero a constructor, de un hombre en una posición de muy alto rango, salvaguardando la seguridad del rey Artajerjes. Este hombre no solamente tomaba el vino antes que el rey, para que nadie envenenara al rey, sino que también tenía que probar la comida del rey, garantizando su seguridad. Ahora lo vamos a tener sirviendo a Dios como un obrero. Y amigos y hermanos, Dios siempre va a usar para su obra hombres que están en una posición alta en el mundo. Puede ser el caso tuyo, puede ser cualquier rol que cumplas, y si lo estás haciendo bien, Dios te puede usar para su gloria también, como lo hizo con Nehemías. Jehová consuela significa su nombre. ¿Qué consuelo? Es ver la vida de Nehemías. Este sentir que hubo en Nehemías de interesarse por reconstruir Jerusalén es una reacción del Espíritu de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Esdras, como en Segunda de Crónicas, al terminar, que Dios despertó el espíritu de Ciro, como el espíritu de muchos otros judíos, para que viniesen a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Esto comenzó en el año 539 bajo el reinado de Ciro. Bueno, ahora estamos 93 años después de aquel despertar, cuando Dios colocó en el corazón de ese gran rey Ciro que los judíos dejaran Babilonia después de sus 70 años de cautiverio y volvieran a su patria para reconstruir el templo y el altar. Bueno, estamos entonces en el año 446 antes de Cristo, en el año 20 del reinado de Artajerjes. Dios no se ha dormido. Han pasado 93 años, pero Dios no se ha dormido y aprieta el corazón de este copero, al igual como el apóstol Pablo, que dijo: el amor de Cristo me constriñe. Y qué interesante, Pablo es como Nehemías también, apretado por el amor a Dios y preocupado por su pueblo. Y este sentir de querer venir a Jerusalén para reconstruir, mire cómo comienza en el capítulo número 1, acompáñeme en el capítulo número 1 de Nehemías, en el verso número 1, Nehemías 1:1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, esto es noviembre-diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí tenemos a este hombre apretado por el amor de Cristo, un hombre que siente en su corazón, llorando, comienza a orar en el mes de noviembre, diciembre, por ahí, no coincide con el calendario nuestro, como el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre es este mes, y él comienza a orar y ayunar y clamar a Dios por la tremenda desgracia de sus hermanos. Y fíjese que Nehemías no nació en la tierra de los israelitas. Posiblemente él nació allá en Babilonia, pero nunca dejó de amar a su Dios y al pueblo de Israel. Existieron 3 viajes que se hicieron desde Babilonia
para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios. El primer viaje lo hizo Zorobabel. Eso está en el libro de Esdras. Zorobabel con 50,000 hombres vinieron para reconstruir el templo y el altar. El segundo viaje, 60 años después, lo hizo Esdras con 2,000 personas. Y ahora lo hace Nehemías, un solo hombre. Mire qué interesante. Los entusiastas se han esfumado. Ya nadie quería ir a esa tierra. Y Dios despierta a este hombre llamado Nehemías, un solo hombre. Y todos los anteriores viajes, si bien fueron para reconstruir el altar y el templo, no pudieron reconstruir los muros de la ciudad. Vamos a aprender como lección principal que para ser útiles en la obra de Dios se debe tener el corazón de Cristo, buscar el bien de otros, y Nehemías se caracteriza por aquello. Volvamos al capítulo número 2 de Nehemías. Ahí en el versículo número 5 dice Nehemías al rey: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Mire el interés que tiene Nehemías. Está preocupado por algo que tal vez nunca antes había subido en su corazón. Y amados hermanos, Dios quiera que producto de esta pandemia estemos pensando, producto de la oración y de la comunión con el Señor, de ir a hacer aquello que nunca antes habíamos pensado para servir a Dios. A lo mejor tú dirás, se me han ido los años, estoy viejo, ¿qué puedo hacer? Dios te puede usar para que vayas y anuncies el evangelio y sirvas a Dios en un lugar que a lo mejor tú nunca antes te habías imaginado. Aquí tenemos Nehemías con el corazón de Cristo. El gran trabajo de Nehemías va a consistir en mover, en movilizar a todo un pueblo desanimado y derrotado. Cuando Nehemías llega, mire lo que encontró. Versículo 15. Él sale en la noche a dar una vuelta por la ciudad. Y en el verso número 13 dice que salió de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Verso 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y aquí tenemos un hombre que no le ha dicho a nadie lo que va a hacer. Y hermanos amados, en el verso 16 dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Aquí tenemos un hombre de Dios, autorizado por él, para un trabajo silencioso, pero bajo la mano de Dios. Este hombre va a ser usado por Dios. ¿Y qué efectivo va a ser? Cuando un hombre de Dios tiene convicciones, cuando un hombre está respaldado por la palabra de Dios, es imposible detenerlo. Ahora, ¿por qué reconstruir los muros? El templo estaba construido. El altar también, había adoración, pero no habían muros. Zorobabel y Esdras lograron reconstruir el templo, pero no habían paredes en la ciudad.
se necesitaban muros de separación de la contaminación del mundo. Ahí ve usted los enemigos, estos samaritanos y árabes que aparecen para oponerse a la obra de Dios. No faltarán. En el verso número 10, pero oyéndolo Sanbalat, Eronita, Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y el diablo, como león rugente, anda buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo va a hacer? Destruyendo nuestra vida espiritual. Él no nos puede quitar la salvación, pero puede meternos en enseñanzas falsas. Puede traer a nuestra vida literatura que no corresponde a la doctrina que sabemos de la palabra de Dios. Se necesitan muros de separación, sobre todo hoy, en que tenemos esta globalización, esta libertad para conectarnos con reuniones en cualquier lugar, ofertas para escuchar la palabra de Dios, con enseñanzas torcidas respecto de lo que es una asamblea congregada en el nombre del Señor. Necesitamos muros de separación. Y cuando Dios salva a un pecador, lo primero que hace Dios es conducirlo a una iglesia cristiana, congregada en su nombre. Y esa iglesia debe tener muros de separación del mundo religioso. Debe tener puertas definidas, restauradas, con las doctrinas de los apóstoles. Vamos a leer cómo ocurrió cuando nació la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Cuando se predica el evangelio en Pentecostés, se van a convertir 3.000 personas. Y dice ahí en el verso 41, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay 7 columnas. Número 1, los que recibieron su palabra, los que se convirtieron. ¿Qué hicieron luego? Se bautizaron. Número 2. Eso es un mandamiento para el que ha recibido la palabra de Dios. Número 3, verso 41. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Qué significa eso? Pertenecieron a una iglesia local para gozar de privilegios y responsabilidades, entre ellas ofrendar al Señor. Verso 42. Hay otras 4 actividades. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Número 5, en el partimiento del pan, la cena del Señor. Número 7, y en las oraciones. Número 7. Ahí están las 7 columnas o pilares que la sabiduría edificó para su casa. Proverbios 9:1. La casa de Dios tiene 7 pilares y hay que buscar esa casa, hay que buscar ese lugar donde están la sana doctrina. Vamos a leer también en Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2, en el versículo número 20. Dice el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es muy interesante que Dios compara a la iglesia con un edificio espiritual, y todos nosotros vamos edificándonos. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles, dice el verso 20, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y estas doctrinas tienen que ser verdaderos muros para nuestra vida espiritual. Vamos a leer también en Judas, en su único capítulo, antes del Apocalipsis está este libro, Judas, en el capítulo número único, en el verso número 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, tenemos en común la salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es esa fe una vez dada a los santos? La doctrina de los apóstoles y los profetas. La palabra fe en el Nuevo Testamento tiene 5 usos. Número 1, la fe que nos permite ser salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Número 2, la fe como un don. Existía el don de profecía, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritu, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de fe, el don de servicio, el don de exhortación, el don de ayuda, el don de repartir, el don de presidir. Hay por lo menos 16 dones que Dios, el Espíritu, ha dado a la iglesia. Uno de ellos es la fe, y era muy importante en los evangelistas. Son esos hermanos que tienen una capacidad sobrenatural para ayudar a la evangelización. Ahí está el segundo uso de la palabra fe. En tercer lugar, la fe se usa como la capacidad que Dios ha dado a cada creyente del Espíritu. Cada creyente ha recibido una porción de dones. Número 4, también se usa la palabra fe como la fe que preserva el alma. Ahí tiene usted en el libro de Hebreos, capítulo número 11, el listado de los héroes de la fe. En el capítulo 10 del libro de Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí la fe se usa como aquella que nos cuida y nos preserva. Somos salvos por fe y para fe. Tenemos que seguir ejerciendo fe. Y número 5, la fe como conjunto de doctrinas. Aquí en Judas 1:3 se está hablando del conjunto de doctrinas. La doctrina del Padre, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de los ángeles, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia local. Todas esas doctrinas han sido dadas una sola vez a los santos. Esta expresión en el versículo número 3, que ha sido dada una vez, significa literalmente de una sola vez. No hay más doctrinas. Está todo revelado. No necesitamos nuevas revelaciones. Tenemos todo revelado en la palabra de Dios. Muy bien, todo eso son verdaderos muros
que salvaguardan y cuidan al pueblo de Dios. Ahora, mucho cuidado. No son muros dentro de la iglesia. Hay que tener cuidado con quienes causan división dentro de la iglesia. En la iglesia de Corintio habían 4 divisiones o sectas. Estaban los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas y los de Cristo. Eso sale en 1 Corintios capítulo número 1. Y es muy probable que los que decían ser de Cristo eran los que más causaban división. Y Pablo tristemente tiene que escribir esa carta para corregir esas divisiones dentro de la iglesia. Los muros no son dentro de la iglesia. Los muros son para separarnos del mundo religioso, para separarnos de la contaminación que nos rodea de este mundo. Ahora, otra lección fundamental de Nehemías es el servicio voluntario. ¿Cómo Nehemías logra que todos estos hombres y mujeres voluntariamente comiencen a servir a Dios? Es un gran logro. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo nos dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermano, hermana, te pregunto, ¿estás sirviendo al Señor en la medida de tus capacidades de manera voluntaria? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás ocupándote en los dones que el Señor te ha dado? De manera que esta conquista de Nehemías de inspirar al servicio voluntario es una lección hermosísima en este libro. ¿Cómo lo logró Nehemías? ¿Cómo logra Nehemías, un solo hombre, inspirar a todo un pueblo para levantar los muros de Jerusalén? Número 1, por su vida de oración. En el capítulo número 1, volvamos a Nehemías, capítulo número 1. Encontramos a Nehemías en el verso número 1. Palabra de Nehemías, hijo de Alcalías, aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Yo les dije que este mes de Kisliu es aproximada noviembre, diciembre, mitad de noviembre, mitad de diciembre. Ese es más o menos el mes de Kisliu. En el verso número 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí hay algo interesante en la oración de Nehemías. Nehemías no se siente solo. Él dice, Dios, coloca atención a la oración de tu siervo y de tus siervos. Nehemías, aun cuando estaba solo, él sabía que habían otros que también estaban orando por Dios. Nehemías no fue como Elías, que dijo, soy el único que ha quedado. Se equivocó Elías, porque habían otros más en ese tiempo que también buscaban a Dios. Nehemías no fue egoísta en su oración, incluyó también a otros siervos. Y desde este mes de Kisliu comienza Nehemías su oración. Y llegamos al capítulo número 2, versículo número 1. Sucedió en el mes de Nisan. Aquí tenemos marzo y abril
del otro año. ¿Cuántos meses han pasado? 4 meses de profunda oración. 4 meses de profunda oración. Y su última oración en ese periodo de 4 meses lo hizo enfrente del rey Artajerjes. Miren el verso número 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Aquí tenemos a Nehemías que no puede esconder la verdad. El rey le dijo, tú estás triste, Nehemías. Y sabe que esto fue muy peligroso, porque un copero que entraba triste delante del rey, le cortaban la cabeza. Tenía que siempre estar alegre. Y Nehemías le dio tremendo miedo. Pero Dios colocó en el corazón de Artajerjes preguntarle por qué estaba triste. Y Nehemías le cuenta su tristeza. Y en este periodo vemos que Nehemías ha orado profundamente a Dios. Otra característica de Nehemías es que la mano de Dios estaba con él. Mire lo que dice aquí, capítulo 2, verso 8. Pidió cartas para Asaph, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías siempre reconoce esto, la benéfica mano de Dios sobre mí. Qué bueno, hermanos, es tener este respaldo. En el verso 18 también le dice a los judíos en Jerusalén, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Aquí tenemos otra característica, la mano de Dios sobre Nehemías. En tercer lugar, Nehemías es un hombre de planificación. Mire lo que dice el verso 6. Cuando el rey le preguntó, ¿qué cosa pides? Dice el verso 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. ¿Cuánto cree usted que iba a durar el viaje de Nehemías? $12 años. ¿Dónde sale eso? Capítulo 5. Vamos a Nehemías, capítulo número 5, versículo número 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y saben, hermanas, saben, hermanos, Nehemías es un hombre que planifica todo. Y todo lo que planificó lo hizo en oración. Todo lo que planificó lo hizo en oración. Y planificó 12 años. Hay hermanos que
les encanta la improvisación. No, Dios no improvisa. Albert Einstein dijo que Dios no juega a los dados. Dios planeó tu salvación antes de la fundación del mundo. No tengas miedo de planificar. Hazlo en oración. Si quieres hacer algo para la gloria de Dios y tener éxito, como pidió en el capítulo 1, versículo 11, planifícalo en oración. Y Dios le encanta a hombres y siervos que planifican. En cuarto lugar, Nehemías es un hombre que dio ejemplo. Dejó su comodidad en el palacio. ¿Dónde estaba Nehemías? En el capítulo 1, verso 1 nos dice que estaba en Susa, capital del reino. Era la residencia de invierno de los reyes de Persas. La capital de verano era Babilonia y la capital de invierno era en Susa. Nehemías abandonó la comodidad. Y este es el sentir que hubo de un modo supremo en nuestro Salvador para venir a salvarnos a nosotros. Dice Pablo a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Abandonó su forma de Dios sin dejar de ser Dios y se hizo siervo por amor a nosotros y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el apóstol Pablo también escribe a los Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, hermanos, nosotros tenemos que dejar la comodidad. Nehemías lo hizo. Y eso causó mucho impacto en los demás. En quinto lugar, la vida de Nehemías es la vida de un hombre consecuente. Lo que él decía, lo vivía. Al igual que nuestro Salvador, todo lo que el Señor dijo, lo hizo. Y el Señor tenía autoridad porque lo que decía, lo hacía. Nehemías es un hombre consecuente. Primero, su integridad personal. Aquí en el capítulo número 5 hemos leído en el verso 14 que Nehemías no comieron ni siquiera el pan del gobernador. No se atrevió a hacer ningún uso abusando de su posición como el líder. Y en el verso 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías no abusó. Así como el apóstol Pablo no quiso abusar de los demás, ni aún usar su derecho como siervo de Dios. Nehemías también trabajó codo a codo con el pueblo. Mire el verso 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. ¿Usted cree que Nehemías tenía su oficina para dirigir a los demás? No. Nehemías estaba allí, trabajando, metiendo la pala y el chuzo, ensuciándose las manos, dando ejemplo codo a codo con los demás. Incluso gastó de sus bienes en la obra de Dios. Verso 17. Además,
150 judíos oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Nehemías ocupaba su platita para invitar a su mesa a los que venían a trabajar. Hermano o hermana, tú antes de esta pandemia, ¿abrías tu hogar para invitar a otros y ser un hospedador o una hospedadora? ¿Te preocupabas de otros con los bienes, aunque sean pocos, que tú tienes? Puede ser una taza de té y un sencillo pan para que otros vinieran a tu mesa. Nehemías era un hombre que compartía lo que poseía. Y esto era muy importante. Era un hombre que se comprometió. Llegó un momento en que había que firmar un documento para comprometerse a obedecer la ley de Dios. Y todos firmaron, todo el pueblo firmó. Pero ¿saben quién fue el primero en firmar ese documento? Fue Nehemías. Capítulo número 9. En el verso número 38. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y lo escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Aquí hicieron un documento a firmar. Capítulo 10, verso 1. Los que firmaron fueron. Y mire con quién comienza. Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y ahí comienzan todos los demás hacia abajo. Pero ¿quién dio el ejemplo? Nehemías. Y hermanos, necesitamos hombres de Dios que den el ejemplo de conducta, de compromiso en la obra de Dios. Por eso es que Nehemías fue un hombre que motivó a todo un pueblo a restaurar los muros de Jerusalén. Familias enteras se involucraron, inspirados por el buen ejemplo de Nehemías. Hermanos ancianos, queridos hermanos sobrevedores que me están escuchando, ¿eres tú un hombre consecuente? ¿Los demás pueden ver en ti alguien digno de imitar? Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 12. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, esto tiene que hacerlo la iglesia, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La iglesia tiene que reconocer, no a los que tienen títulos profesionales, no a los que manejan bien la Biblia y que tienen buenos estudios de los idiomas originales, no. A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, nos colocan en nuestra mente la enseñanza de la palabra de Dios y nos ayudan a pensar correctamente. Esos hermanos que trabajan arduamente en la obra del Señor, que nos guían, nos presiden y nos amonestan. Esa palabra amonestar no es retar, es colocar en la mente de uno la buena palabra de Dios para tomar buenas decisiones. Así lo hizo Pablo. Por eso el apóstol Pablo también causó tanto impacto en su tiempo.
Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El gran impacto del apóstol Pablo fue su consecuencia, su ejemplo. Por eso les dice a los filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol dijo, mirad, hay que mirar a esos ejemplos, a esos hermanos. Muy bien. ¿Cuántos minutos me quedan? Hemos llegado, hermanos, al final de esta reunión de mi parte, donde he querido mostrarles quién era Nehemías, en el ambiente que encontró él cuando llegó, y la relación que tiene con nosotros esta reconstrucción, la necesidad de muros de separación. Y cuando veamos las puertas, vamos a ver las diferentes doctrinas necesarias en una asamblea para los recién convertidos, como para nosotros también, los que llevamos años en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios, hasta aquí queremos darte gracias, porque tú, nuestro Dios, nos has dejado tu hermosa palabra para que edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oh Padre, gracias que nos has dejado tu palabra para que levantemos muros de separación de este mundo contaminado por el pecado y de tanta corriente de doctrina y vientos de doctrinas diversas que pueden confundirnos. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo amado, el ejemplo que Él nos dio de humildad, el ejemplo que nos dio Él de consecuencia. Él dijo, yo he estado entre vosotros como el que sirve. Y te damos gracias, Padre, por Él que vino para servir, no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.